Un saludo cordial a todos. Bienvenidos a este séptimo video de 11 acerca de la eclesiología de la segunda parte introductoria de la serie Redescubriendo el Catecismo de la Iglesia Católica. Habíamos dicho en el video anterior que continuaríamos con el tema la imagen del pueblo de Dios. ¿Qué implicaciones se pueden señalar? La imagen del pueblo de Dios nos llama a vivir en comunión con Dios y con los demás miembros de la Iglesia. Nos invita a participar activamente en la misión de la Iglesia según nuestros dones y carismas. Nos recuerda que la santidad es una vocación para todos los miembros del pueblo de Dios. Nos impulsa a trabajar por la justicia, la paz y la solidaridad en el mundo. Nos anima a celebrar la diversidad como una riqueza de la Iglesia. Nos renueva la confianza en la intersección de la Santísima Virgen María. La Iglesia como pueblo de Dios ha sido sin duda alguna una de las imágenes centrales de la teología de la Iglesia presente en el Concilio Vaticano II. Ha sido una de las imágenes que más eco ha manifestado. Es la que más se ha estudiado, es la que más se ha desarrollado en los diferentes tratados eclesiológicos de la teología postconciliar. El texto conciliar más importante e indispensable para una recta comprensión de la Iglesia como pueblo de Dios es, sin lugar a duda, la Constitución dogmática Lumen Gentium, en su capítulo 2. La Iglesia como pueblo de Dios, en el segundo capítulo de la Constitución Lumen Gentium, nos da esta expresión. En Hechos 10:35 se señala: en todo tiempo y lugar son aceptos a Dios lo que le temen y practican la justicia. Quiso, sin embargo, el Señor santificar y salvar a los hombres, no individualmente y aislados entre sí, sino constituir con ellos un pueblo que le conociera en la verdad y que le sirviera santamente. Eligió como pueblo suyo al pueblo de Israel, con quien estableció un pacto y a quien instruyó gradualmente, manifestándosele a sí mismo y sus divinos designios a través de su historia y santificándolo para sí. Pero todo esto lo realizó como preparación y símbolo de nuestro pacto perfecto que había de efectuarse en Cristo y de la plena revelación que había de hacer por él mismo, Verbo de Dios hecho carne. He aquí que llega el tiempo, dice el Señor, y haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Pondré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones y seré Dios para ellos y ellos serán mi pueblo. Todos, desde el pequeño al mayor, me conocerán, afirma el Señor en Jeremías 31:34. En Lumen Gentium 9 se señala a primera vista al menos 3 rasgos esenciales de esta visión de la Iglesia como nuevo pueblo de Dios. Por una parte, la dimensión comunitaria de la Iglesia. Quiso, sin embargo, el Señor santificar y salvar a los hombres no individualmente y aislados entre sí, sino construir con ellos un pueblo que le conociera en la verdad y le sirviera
santamente. Por otra, el enraizamiento de la iglesia en el pueblo del Antiguo Testamento y en su historia salvífica. Eligió como pueblo suyo el pueblo de Israel, con quien estableció un pacto. Pero todo esto lo realizó como preparación y como símbolo del nuevo pacto perfecto que habría de efectuarse en Cristo. Finalmente, su novedad radical en Jesucristo, en quien se cumple y manifiesta la promesa hecha al antiguo pueblo de Israel. Pacto nuevo que estableció Cristo y su universalidad o apertura a toda la humanidad, sin distinción racial o étnica, judíos y gentiles, convocando un pueblo de entre los judíos y los gentiles que se fundiera en unidad, no según la carne, sino en el espíritu, y lo constituyera el nuevo pueblo de Dios. En el seno del cristianismo, la expresión iglesia, pueblo de Dios, resuena con profundo significado, evocando una imagen rica y con múltiples facetas. Esta metáfora bíblica nos invita a contemplar a la iglesia no solo como una institución o como una estructura jerárquica, sino como una comunidad vibrante, unida por la fe y el amor en Cristo. El concepto de pueblo de Dios hunde sus raíces en el Antiguo Testamento, donde Dios establece una alianza especial con Israel. A lo largo de su historia, este pueblo experimenta la liberación de la esclavitud, recibe la ley y vive en la presencia divina. Sin embargo, también enfrenta desafíos y momentos de infidelidad. Por su parte, en el Nuevo Testamento, Jesucristo llega como el Mesías esperado, cumpliendo la profecía de reunir a las ovejas dispersas en un solo rebaño, Juan 11:52. A través de su enseñanza, de su muerte y su resurrección, abre el camino para una nueva alianza, convocando a un pueblo de todas las naciones. Mateo 28:19. Este nuevo pueblo, la iglesia, está llamada a ser signo de la salvación y del amor de Dios en el mundo. En cuanto a las características del pueblo de Dios, se puede decir: la imagen del pueblo de Dios nos recuerda que la iglesia está conformada por personas de todas las procedencias, culturas y condiciones sociales. Unidos por el bautismo, compartimos la fe en Jesucristo y nos convertimos en miembros de su cuerpo, animados por el Espíritu Santo. Como pueblo, la iglesia está llamada a vivir en comunión. La unidad y el amor fraterno son pilares fundamentales de la comunidad cristiana, llamados a superar divisiones, llamados a superar rencores. Debemos construir puentes de diálogo y de colaboración. El ser profetas de la esperanza, la iglesia tiene la misión de anunciar la buena noticia del reino de Dios, llevando un mensaje de esperanza y liberación a los más necesitados. En celebrar la fe, la liturgia, especialmente la Eucaristía, es el centro de la vida de la iglesia. En ella celebramos la presencia salvadora de Cristo y nos nutrimos de su gracia. ¿Para qué? Para fortalecer nuestro compromiso como pueblo suyo. En el servir al prójimo, la iglesia está llamada a ser servidora de los pobres y de los vulnerables. La caridad y la compasión deben ser expresiones tangibles del amor de Dios en el mundo. Como un pueblo en camino, la iglesia como pueblo de Dios no está exenta de desafíos y de dificultades. A lo largo de su historia, ha enfrentado persecuciones, cismas y momentos de oscuridad.
Sin embargo, también ha experimentado grandes momentos de gracia, de santidad y de renovación. En la actualidad, la iglesia sigue peregrinando por este mundo, invitando a todos a unirse a la construcción del reino de Dios. Es un pueblo en camino, llamado a vivir en constante conversión y a ser fiel a la misión encomendada por Cristo. Dios le pague por su atención. Gracias, muchísimas gracias por el interés. Nos vemos en el 8º video de 11 de la eclesiología, de la segunda parte introductoria de la serie Redescubriendo el Catecismo de la Iglesia Católica. Nuevamente los invito a que compartan este video para que otras personas puedan ver y obtener esta información. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo en haberlo realizado. Gracias, muchísimas gracias. Nos vemos pronto.